Soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo la reseña de El Gran Gatsby, escrito por Francis Scott Fitzgerald. Como ya vieron al inicio del video, el día de hoy les voy a hablar sobre El Gran Gatsby, que fue escrito por Francis Scott Fitzgerald. Esta novela yo ya la había leído hace muchísimos años, aproximadamente cuando estaba en la prepa, pero en el mes de marzo decidí hacer una relectura porque conseguí la novela en esta edición que es de Editorial Mirlo, una editorial de la cual he hablado muchísimo en el canal, pero porque pienso que tienen un proyecto muy interesante y además fue ilustrada por Javier Arean, que es un pintor mexicano. Entonces, pues me animé a hacer una relectura de esta maravillosa novela, de la cual les quiero hablar porque pienso que es una de las mejores novelas que he leído. Está muy bien hecha y aunque el escritor Francis Scott Fitzgerald no tuvo la oportunidad de vivir el éxito de su novela porque en vida la obra pues no fue muy bien recibida ni por la crítica ni por el público, o sea, sus lectores pues no les gustaba. En la actualidad es una de las novelas que más se vende y una de las novelas más populares de los miembros de la generación perdida, a la cual pertenecía Francis Scott Fitzgerald. Así que voy a hablarles brevemente sobre el autor y propiamente haré mi reseña sobre esta novela. Francis Scott Fitzgerald nació en el año de 1896 y murió en el año de 1940 y la causa de muerte fue un paro cardíaco. Él es un escritor muy conocido en la actualidad, básicamente porque él pertenecía a un grupo de escritores que se hicieron llamar la generación perdida en los años 20. Era un grupo de escritores que se reunían muchísimo en París y entre ellos estaba Ernest Hemingway, que es otro de los escritores más conocidos, y otros autores de los cuales les hablaré después, pero que fueron escritores estadounidenses que marcaron una época, y la razón es que todo ese grupo de escritores se caracterizaban por una cosa, y es que eran muy críticos en sus novelas, y casi todos participaron en la Primera Guerra Mundial, por lo tanto tenían como este espíritu guerrillero y de crítica social con respecto a cómo se encontraba su sociedad en ese momento. Así que se ve muy reflejado en su literatura todo el contexto social en el que ellos se veían envueltos. Solo que Francis Scott Fitzgerald junto con su esposa Zelda, ellos decidieron entre los años 20 y 30 vivir en todo el glamour de Hollywood, ya que Francis fue guionista de Hollywood durante muchísimo tiempo, por lo que se la vivían en esta vida de lujo con la alta sociedad, que en algún punto siento que esta vida tan atrabancada, tan llena de lujos, fue lo que provocó que pues Francis descuidara un poco su literatura ya casi al final de su vida. Él entró a la Universidad de Princeton en el año de 1917, pero dejó la universidad para alistarse al ejército y poder participar en la Primera Guerra Mundial. En el año de 1920 se le publica su primer novela, titulada A este lado del paraíso, que es una de las novelas que más le aclamaron en esa época, pero si han escuchado sobre Francis Scott Fitzgerald, probablemente esta novela no les suena, porque en la actualidad la novela por la cual este autor es conocido es por El Gran Gatsby. El Gran Gatsby se publicó en el año 1925 y él cuando le mandó el escrito a su editor Maxwell Perkins, literalmente le dijo: pienso que acabo de escribir la mejor novela de mi vida, o sea, pienso que esta es mi mejor novela. Ya viéndolo en retrospectiva, en este momento, pues sí podemos decir que fue su mejor novela porque es la novela por la cual él es conocido, pero en esa época, pues no, como ya les mencioné, no fue muy bien recibida, la verdad es que no gustó, se vendió muy poco y pues viendo como el fracaso de su obra, a Francis se le juntó que su esposa Zelda fue diagnosticada como esquizofrénica, entonces él pues le dedicó casi la mayor parte del final de su vida a atender a su esposa, pero pues esto provocó que él se volviera alcohólico y que despilfarrara el dinero, y pues en el año 1940 pues le dio un paro cardíaco. Todo esto lo menciono porque es importante conocer el contexto del autor para poder entender un poco la obra del Gran Gatsby, que alguna vez leí en algún artículo que decía que en el Gran Gatsby se pensaba que estaba muy reflejado un poco sobre la vida que llegó a tener Francis Scott Fitzgerald
pues su vida personal y sobre todo con la relación que tenía con su esposa Zelda. La novela del Gran Gatsby está narrada en primera persona por el protagonista que se llama Nick Carraway. Él, junto con varios de los personajes protagonistas de la historia, proviene del Medio Oeste, pero él se muda a Nueva York para pues tener una nueva vida tras haber participado en el ejército. Él se vuelve vecino de su prima Daisy y del esposo de Daisy llamado Tom Buchanan. Tom Buchanan es uno de los hombres más ricos que existen en esa zona y Nick Carraway pues no es rico, pero pues tiene una vida bastante cómoda. Nick nos narra cómo es su llegada a Nueva York y todo el misterio que hay alrededor de su vecino, porque aparte de su prima Daisy tiene otro vecino llamado Jay Gatsby, del cual todo mundo cuenta versiones diferentes. Cada persona cuenta una historia distinta sobre Jay Gatsby, que fue mil cosas. O sea, según la gente, él ha tenido 1.000.000 de identidades. Pero Nick Carraway pues quiere como averiguar un poco sobre quién es este personaje tan misterioso que cada semana arma fiestas gigantescas en su mansión, donde aparece todo tipo de gente, donde se despilfarra el dinero, donde hay todo tipo de lujos y donde va todo tipo de gente. Pero lo misterioso de estas fiestas es que, aunque el que organiza la fiesta es el anfitrión, Jay Gatsby, rara vez se deja ver y por eso toda la gente se presta a esto, a que todos tengan una versión de Jay Gatsby, aunque en realidad pues probablemente nadie lo conoce. Daisy está casada con Tom Buchanan y Tom Buchanan es un hombre pues bastante joven, pero bastante presuntuoso y que tiene un carácter muy complicado. Y Daisy es una chica que acaba de ser madre, pero que sigue queriendo tener como esta vida de fiestas, sale con sus amigas y tiene como un aire nostálgico, melancólico, pero se lleva bien con su primo Nick, aunque el mismo narrador menciona que no tienen una relación muy cercana en el sentido de que pues saben que son primos, pero tampoco es que hayan crecido. Esto no es un spoiler porque ocurre en el primer capítulo de la novela, pero cuando Nick va a visitar a su prima para conocer a su sobrina y al mismo tiempo pues para convivir con los que ahora van a ser sus nuevos vecinos, se entera de que Tom Buchanan tiene un amante. Y no es que sea un misterio para Daisy, de hecho Daisy está al corriente de que tiene un amante, pero pues evidentemente lo único que le había pedido a Tom era que la amante no llamara a la casa, pero pues ella lo hace. La amante se llama Myrtle y Tom Buchanan se divide entre esta doble vida, entre su vida familiar con Daisy y su hija y la vida que tiene a escondidas con su amante Myrtle, aunque Myrtle también está casada, entonces ella también tiene como su doble vida. Aquí lo interesante es cómo el narrador nos va contando cómo era la sociedad de jóvenes ricos en Nueva York en los años 20. Este despilfarro de dinero, estas fiestas de lujo, las mansiones enormes, como la sociedad, pues los matrimonios se casaban muy jóvenes y esto se prestaba a que pues muchas veces ni siquiera era matrimonio por amor, eran matrimonios pues planeados por los padres y por lo tanto había muchos matrimonios que fracasaban o que tenían que vivir esta mentira porque se enamoraban de otras personas. Pero aquí todo eso va como dándonos pistas de lo que va a ocurrir, ya que Nick va a tener la oportunidad de asistir a una de las fiestas de Jay Gatsby y va a tener la fortuna de poderlo conocer. A partir de ese momento en el que se entrevistan y conoce al famoso y misterioso Jay Gatsby, van a iniciar una relación de amistad que va a ir desentrañando varios misterios y varias situaciones que Nick va a ir descubriendo con el paso de los días en su estancia en Nueva York. Esta es una historia muy interesante. Pienso que todo eso que acabo de decir es como lo que engloba la trama. Hay muchísimas otras cosas dentro de la historia, pero eso es lo interesante, como irlas descubriendo. Pero lo más interesante de esto es que Francis es muy crítico con respecto a esa sociedad. Él está aquí criticando y retratando cómo era la sociedad de la alta sociedad de Nueva York, la gente de dinero, cómo funcionaba la gente de dinero en contraste con las personas que no tenían el mismo estatus social. Eso es algo muy bueno, muy genial y pienso que ese es el valor que el Gran Gatsby tiene en la actualidad, que es una obra que retrata de manera muy poética la forma en cómo funcionaba cierta época y cierta sociedad en Estados Unidos. Quería
también hablar sobre esta novela porque en el mes de marzo, justo cuando releí esta novela, tuve la oportunidad de entrevistar al que ilustró El Gran Gatsby en esta edición de Editorial Mirlo, que es Javier Areán. Él es un pintor mexicano, como ya mencioné, y él me platicó un poco sobre todo el proceso creativo para realizar la traducción visual de esta obra. De hecho, me explicó el por qué utilizó colores pastel, por qué decidió utilizar como este tipo de trazos, y todo eso me lo explicó en una entrevista bastante breve, pero bastante interesante y muy ilustradora con respecto a todo lo que implica para un pintor o para un artista en general llegar a ilustrar una obra tan importante como lo es esta. Así que si quieren conocer un poco sobre el proceso creativo de Javier Areán, pues los invito a que vean la entrevista que se va a subir el día de mañana. Y yo me siento muy emocionada de por fin poder compartir esta entrevista, porque aunque se hizo desde el mes de marzo, no había tenido la oportunidad de editarla ni de hablarles del libro por muchísimo trabajo que tenía, pero ya está por fin la entrevista para que ustedes la conozcan. Así que si ya leyeron El Gran Gatsby, estaría muy padre que se animaran a ver la entrevista. Igual si no la han leído, pues para que conozcan un poco sobre el proceso creativo, y créanme, en ningún momento hay spoilers, así que espero les todo por el video de hoy. Así que ya saben que si les gustó el video y eres nuevo, te invito a que me regales un like y a que me dejes algún comentario o que te suscribas al botón que les dejo aquí. En el botón de acá les dejo el último video que subí antes de este, y aquí les dejo el link para ir a la entrevista. Así que yo soy Jason, les mando un beso enorme y los veo la próxima semana. Bye.